Algunos te dicen que bailar con distancia no es tango. Otros te dicen que bailar pecho a pecho es de milonguerito aburrido. ¿Qué abrazo me conviene para bailar en la milonga? ¿El abrazo abierto o el abrazo cerrado? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir una inquietud que ya me plantearon varios alumnos. Y se trata de cómo bailar en las milongas si con el abrazo cerrado, que significa mantener los pechos en contacto, o si con abrazo abierto, que significa establecer una distancia física. Y lo cierto es que el tipo de abrazo está vinculado con la postura, pero también con algo que va mucho más allá de la postura. A ver, para ordenarme, cada abrazo trae consigo algunos puntos a favor y algunos puntos en contra. Decir cuál es mejor es como caer en esa paradoja de Buridán en la que se contaba que un asno ante dos parvas de heno exactamente iguales murió de hambre porque no encontró razones para comenzar a comer primero una y no la otra. Y lo que te quiero decir es que en función de bailar y disfrutar del tango tenemos que decidir cómo queremos abrazarnos. Tenemos que elegir qué tipo de abrazo nos resulta en un principio más cómodo, aunque con el tiempo lo vayamos variando y terminemos por preferir uno de los dos. Digo, todo abrazo es bienvenido, pero puestos a pensar sobre ambas posibilidades, creo que cada uno tiene su pro y su contra, como invitar a tomar té durante un terremoto. En principio, te diría que ya decir abrazo abierto o abrazo cerrado me parece un absurdo, porque por definición el abrazo siempre es cerrado. Es como si yo te dijera que me des un apretón de manos abierto o cerrado. Al menos yo recuerdo que en mis estudios las danzas en que las personas mantenían cierta distancia física se las llamaba danzas de enlace, pero por lo visto alguien no leyó sobre el desarrollo de las danzas, promovió estas denominaciones y triunfó en la jerga del tango. Así que, haciendo uso del habla popular, empiezo por hablarte con esos términos sobre los puntos a favor y los puntos en contra que podemos encontrar en el abrazo cerrado y el abrazo abierto. Por ejemplo, en principio, el abrazo cerrado te permite una conexión íntima, lo cual significa que te crea una experiencia emocional profunda y una comunicación directa, porque la cercanía física facilita tanto la comunicación no verbal que permite que los movimientos fluyan con mayor naturalidad y precisión. De hecho, quien asume el rol seguidor puede sentir claramente los movimientos de quien asume el rol conductor y ayudarle a una mejor interpretación de la música, así como a responder con más solvencia ante los cambios de dinámica o de dirección. Y esto sin mencionar que el abrazo cerrado se encuentra lleno de sutilezas y fomenta una mayor sensación de unidad en la pareja de baile. No obstante, desde una mirada distinta, pero no estrábica, diría que el abrazo cerrado también requiere de un alto nivel de técnica y de control corporal para mantener la postura adecuada y la conexión constante sin que resulte incómodo, algo que podría representar una suerte de desafío para los bailarines menos experimentados. Y esta es una de las desventajas del abrazo cerrado que me parece más puntual, porque algunas personas podrían sentirse incómodas con la proximidad física, sobre todo personas principiantes que aún no dominan la postura ni conocen aún la importancia de la conexión y pueden llegar a rechazar el abrazo milonguero por resultarle intimidante. A veces lo intimidante no es el abrazo sino el milonguero, ¿no? Y en tal sentido, ahí podríamos hablar del abrazo abierto. Yo recuerdo que cuando comencé, mis maestros me enseñaron a realizar pasos o figuras vinculadas con el tango de escenario que requerían de distancia física, algo a lo que me había acostumbrado tanto que cuando tenía que abrazar a una mujer
de inmediato la separaba de mi cuerpo, ya sea por costumbre o por timidez, porque la cercanía física me impedía practicar toda la batería de movimientos que empezaba a coleccionar. Y el tema es que, a diferencia del abrazo cerrado, el abrazo abierto, sobre todo para el principiante, ofrece una mayor sensación de libertad y una mayor comodidad. De hecho, cuanto más distancia, más espacio para el movimiento. Incluso el abrazo abierto, además de ofrecer una mayor movilidad, facilita la respiración y, como te decía, puede resultar menos intimidante. Y más, agregaría que de algún modo puede reducir la sensación de ansiedad y presión que a menudo se asocia con el tango. Y hasta podríamos decir que, como no cuenta con una gran exigencia postural, al punto de que los bailarines pueden llegar a separarse para luego volver a enlazarse, permite fantasear con llegar a ser profesionales en algún futuro. No obstante, el abrazo abierto también cuenta con sus desventajas. Por ejemplo, esa mayor distancia física obliga a que muchas veces se utilicen los brazos para indicar un movimiento o tenga que bajarse la cabeza para ver los pasos de quien baila con nosotros para no pisarle el juanete, lo cual significa que se pierde cierta elegancia, dificulta la comunicación no verbal y podría afectar la interpretación del tango. Sin ir más lejos, algunos críticos argumentan que el abrazo abierto no es tango, sino una fantasía de tango, ese estilo fantasía del que te hablé en este canal y que alguna vez definió el maestro Petróleo. De hecho, varios de esos milongueros expresan que este tipo de abrazo le resta intensidad y pasión al baile, resumiéndolo elegantemente con la expresión «Che, ladera, ¿qué baila? Abraza a la mina». Y esto significa que, generalmente, el abrazo abierto a menudo se asocia con una menor conexión emocional, o en todo caso, con una mayor conexión lúdica. Quiero decir, en lugar de tomar el tango como un vehículo que lleva a la pareja a sentir una emoción íntima, se lo emplea como una herramienta cuyo fin consiste en jugar, explorar y divertirse. Sin ir más lejos, una diferencia sustancial entre una y otra forma de abrazo es que en el abrazo abierto la pareja puede transmitirse emociones a través de la mirada. No siempre buenas emociones, pero emociones al fin, mientras que en el abrazo cerrado la mirada está puesta en el latido secreto de los corazones, si se me permite la expresión. Pero volviendo al tema que nos ocupa, si me preguntaras cuál abrazo de tango sería el más conveniente, te diría en principio que el tango es un baile cuya riqueza se caracteriza por la diversidad y que no hay una única forma correcta de abrazar. En lo personal, prefiero hoy el abrazo cerrado, porque me parece una forma de baile madura, de alta conexión, pero no descarto que en alguna exhibición o frente a alguna persona principiante me dedique a jugar. Como sea, lo importante es reconocer que la elección entre el abrazo cerrado y el abrazo abierto no es una dicotomía estricta, sino que existen matices y variaciones dentro de cada estilo. Algunas parejas de baile, por ejemplo, pueden optar por un abrazo semiabierto que combine elementos de ambos estilos o pasar de un estilo a otro como una forma de adaptarse a las preferencias y habilidades de la persona con la que se baila. Aunque en ese aspecto, para mí, haya una ruptura en la conexión emocional. También, claro, hay que tener presente el contexto, la música y la dinámica específica de la pareja de baile. Es muy probable que en las milongas no tradicionales o alternativas se emplee más el abrazo abierto. Si a propósito querés aportarme tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el tango es un arte vivo y los diferentes estilos de abrazo
reflejan la riqueza y la complejidad de esta danza. Y en ese sentido, digamos que la clave no radica en buscar una única respuesta sobre qué estilo es mejor que otro, sino en celebrar la diversidad y la expresión individual que cada modo de abrazar aporta al tango. Digo, evitemos la discriminación y sintamos respeto por el nivel en el que cada uno se encuentra. Tengamos presente que todo lo que hoy no nos guste, mañana podría variar de acuerdo con las circunstancias. En otras palabras, me parece importante destacar aquí no menospreciar otras formas de bailar porque no se adecuan a nuestras formas. Me parece importante destacar que el objetivo del baile es disfrutar compartiendo en pareja. Y si tanto un miembro como otro acuerdan en sus formas y se adaptan mutuamente sin molestar al entorno, el tango sobrevive. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.